Me tomó 10 años animarme a hablar en inglés. 10 años estudiando un idioma que no me animaba a utilizar. Y lo peor de todo esto es que durante todo ese tiempo yo estaba convencidísima de que estaba aprendiendo de la forma correcta. Así que, my girl, si vos hoy estás en esta situación, que hace bastante venís intentando con el inglés, pero a la hora de hablar hay algo que te frena, déjame decirte que este video puede ahorrarte varios años más. Pero si todavía no me conoces, me presento, mi nombre es Yasmine, soy profe de inglés y creadora de Between Us English. Y hoy me especializo justamente en acompañar mujeres a animarse a hablar en inglés, con confianza y con fluidez. Habiendo dicho eso, abramos esta cajita de los recuerdos que desde mi experiencia y desde mis errores tengo mucho para compartirte. ¿Qué pasó en mi vida durante esos 10 años? Básicamente fueron 10 años de seguir a rajatabla el modelo tradicional de aprendizaje del inglés. Año tras año, nivel tras nivel, examen tras examen, libro tras libro, yo hacía todo en el orden que se supone que tenés que hacerlo. Y sin embargo, a la hora de hablar me paralizaba. Había algo que no me dejaba meter un bocado, no me dejaba decir una palabra. Y obviamente en ese momento yo no entendía qué era lo que me paralizaba, qué era lo que me frenaba. Lo entendí mucho tiempo después. Y justamente es el mismo miedo que yo tenía que hoy veo en mis alumnas. ¿Cuál es ese miedo? El miedo a equivocarse, el miedo a quedar expuestas, el miedo a que la otra persona se dé cuenta de que en realidad no sé tanto como digo que sé. Y lamento decirte, my girl, que te vas a equivocar de la misma forma que te equivocas cuando hablas en castellano. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Cuando una, hablando en su primera lengua, en su lengua materna, el castellano, se equivoca, no se siente culpable. Es más, te diría que ni siquiera nos corregimos cuando nos damos cuenta que nos equivocamos. Seguimos la conversación, pero en inglés esa misma fluidez no aparece. No nos permitimos el error. Justamente, ¿a dónde te lleva no permitirte el error? A no animarte a hablar y a estar totalmente frustrada después de años seguramente intentando, espero que no lleves 10 años como me tomó a mí, pero años seguramente de estar intentando una y otra vez con el inglés y no poder. Y terminar sintiendo que bueno, que tal vez el inglés no es para vos. Ahora, yo no hablaba, yo no decía una palabra, pero mentalmente corregía a todo el mundo. Si alguna vez, my girl, escuchaste la frase grammar police, la policía de la gramática, esa era yo, 10 años atrás. Esa era yo. Yo no metía una palabra, no metía bocado, pero mentalmente corregía a todo el mundo. Yo escuchaba a alguien hablar en inglés y sabía exactamente si esa persona se había equivocado y dónde se había equivocado. O lo que es peor, sabía perfectamente si había una mejor manera de decir lo que esa persona quería decir. ¿Cuál era la gran diferencia entre esas personas y yo? Que ellos hablaban, ellos se animaban a hablar, mientras que yo me quedaba ahí en un rincón juzgando, corrigiendo, todo acá, todo en mi cabeza. Ellos se daban la oportunidad de hablar y justamente de ir avanzando en su camino hacia la fluidez y yo me quedaba acá. Y acá la fluidez no fluye, acá la fluidez no se construye. La fluidez empieza a construirse cuando vos te animás a poner esto en juego, cuando te empezás a animar a hablar, a exponerte. Ahí empezás a construir la fluidez en inglés que tanto buscas. Es más, yo espero que no les llegue este video, obviamente no la voy a nombrar, pero yo recuerdo que había una compañera en el profesorado de inglés. Ya para este momento yo estaba en el profesorado de inglés. O sea, ella estudiando para ser profesora de inglés sin animarse a hablar en inglés. Un papelón. Pero bueno, por suerte pude aprender. Había una compañera en el profesorado de inglés que ella hablaba. Ella siempre tenía algo para aportar por la clase, en la clase. Aportes, la verdad que estaban buenos. Ella hablaba. ¿Cometía errores? Varios. Severos para mi tolerancia, mi baja tolerancia al error. Ahora, a nadie, absolutamente a nadie parecía importarle. Nadie, excepto yo, se fijaba en el error que esa chica cometía. Y lo que es peor, ella hablaba de una manera tan natural que hasta los profesores hasta les parecía como un placer escucharla, intercambiar ideas con ella, ver qué aporte tenía para dar a la clase.
Y a mí eso me ponía los pelos de punta porque yo no podía entender cómo alguien se animaba a hablar con tanta confianza y con tanta naturalidad, siendo que se estaba equivocando. Estaba cometiendo un error de gramática. Y había algo más, que era la gran diferencia entre ella y yo, obviamente, más allá de que ella se animaba a hablar y yo no, era la forma en la que habíamos aprendido inglés. Teníamos formas muy diferentes en nuestro contexto con el inglés, nuestro historial con el inglés. Yo había aprendido, como te decía, año tras año, nivel tras nivel. Ella había aprendido mirando series. Ella había aprendido viajando por diferentes países. Claro, ella tuvo algo que yo no tuve y que la gran mayoría no tenemos, que es el contacto directo, el contexto natural donde el resto de las personas alrededor tuyo hablan en inglés y te obligan a vos a hablar también en inglés. Entonces, en esos contextos donde tenés que sí o sí manejarte en ese idioma, el error cumple un lugar muy chiquito, porque no tenés otro, no hay plan B. Es como, bueno, estamos en el agua, hay que nadar, no queda otra opción. Eso justamente a ella le había dado la posibilidad de cada vez fluir más, de cada vez ganar más confianza y que el inglés se vuelva algo natural para ella. Yo esto lo entendí mucho tiempo después, que mi error no era saber tanta gramática, no era haber estudiado tanta gramática. Yo hoy estoy agradecida de todos esos años, esos 10 años que estudié tanto, porque me dieron un conocimiento que obviamente es hermoso, es espectacular para hoy estar enseñando. Pero sí, el error más grande que cometí durante todo ese tiempo fue no haberme animado a hablar antes. No haberme animado a justamente ir poniendo en práctica eso que iba aprendiendo. Yo esperaba el momento, yo esperaba esa clase en la que mi profesora, mi teacher, me enseñara algo que a mí me dijera, ok, ahora sí, con esto tengo confianza en inglés, con esto alcanzo la fluidez en inglés. Y eso no iba a pasar. La fluidez, y esto mis alumnas lo saben, pero desde la primera clase, la fluidez se construye cuando vos pones esto en acción, cuando vos empezás a animarte a hablar, cuando vos perdés justamente poco a poco el miedo al error, a exponerte, a tener una conversación, a escuchar a otra persona teniendo una conversación y tal vez no entender y tener que pedirle a esa persona que te repita. Cuando vos vas pasando todos esos miedos, esos obstáculos, la fluidez se empieza a construir. Pero la fluidez se construye en la práctica. Si vos no vas a la práctica y solamente te quedas en la teoría, te quedas en el saber, 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 la fluidez jamás llega. Ya te digo, a mí me tardó más de 10 años, porque me llevó 10 años animarme a hablar. Imagínate los que me llevó justamente a alcanzar la fluidez. Por eso, ¿por qué este video dice algo que mis alumnas alcanzan en 6 meses y a mí me tomó 10 años? Porque mis alumnas hoy cuando entran al programa, cuando entran a Find Your Voice, saben desde la primera clase que todo el programa las va empujando, todas las clases las van empujando a ellas a hablar. No hay clase que mis alumnas, desde la primera hasta la última clase, no hay clase que ellas no tengan que hablar en inglés. Con errores, de manera imperfecta, it doesn't matter, no importa. La idea es hablar, ir cada vez ganando más práctica. Y ellas lo tienen clarísimo, no alcanza con hablar inglés 1 hora a la semana. El inglés, la práctica justamente es lo que hace. Bueno, la frase dice, la práctica hace al maestro. Yo no sé si todas se van a convertir en teachers, pero sí van a ir perdiendo el miedo para que justamente el día que necesiten tener una reunión en inglés, tener una entrevista en inglés, ya hayan practicado tantas veces hablar en inglés que sea algo más. Y que los nervios que justamente podemos llegar a sentir en ese momento no nos jueguen una mala pasada, siendo que encima no tenemos práctica previa.
Por eso desde ya te digo, si vos estás pensando en volver a retomar con el inglés, darle una oportunidad más y esta vez finalmente alcanzar los resultados que estás buscando, en la descripción de este video te voy a dejar toda la info sobre cómo contactarme y de qué se trata mi programa Find Your Voice. Pero desde ya, my girl, quiero contarte y quiero compartirte esto, que es el aprendizaje más grande que a mí me dejaron estos 10 años de no animarme a tener una conversación. Si vos esperás el momento perfecto, si vos esperás el sentirte lista, vas a seguir esperando muchísimo tiempo más. A mí me tomó 10 años. En tu caso, no sé cuántos años llevarás, seguramente 2, 3, tal vez más. Pero esperar el momento perfecto, esperar el momento a sentirte lista, lo único que hace es que vos te vayas postergando y que cada vez, inconscientemente tal vez, te convenzas más y más de que vos no podés, de que el inglés no es para vos, de que las personas que hablan inglés fluido, bueno, tal vez tienen algún talento, tal vez tienen facilidad para los idiomas. No, no existe el talento en hablar inglés, existe la práctica, existe el miedo, el perder el miedo a la exposición, el perder el miedo al error. Y justamente cuando vos practicás y vas hablando y vas construyendo esa fluidez, cada vez se te va haciendo más natural. De la misma forma que hoy hablas castellano y no tenés miedo a equivocarte y te das cuenta que si te equivocas no pasa nada, exactamente lo mismo pasa con el inglés, pero eso pasa cuando vos te animás a ponerlo en juego, cuando vos te animás a todo lo que ya sabés, porque yo estoy segurísima de que en todos estos intentos que vos tuviste de estudiar inglés, fuiste aprendiendo un montón. Seguramente sabés más de lo que vos pensás que sabés. Ahora, todo eso que sabés, todo ese conocimiento que sabés, no lo pones en juego. Tal vez porque no tenés un espacio, y si no tenés un espacio, vuelvo a invitarte a mi programa, vuelvo a invitarte a Find Your Voice. Pero si ya tenés un lugar, por ejemplo, tu trabajo, empezá a ponerlo en juego y vas a ver cómo cada vez más vas construyendo esa fluidez y vas ganando más confianza. La confianza en inglés es algo que primero se finge, a mí me gusta pensarlo así, primero se finge. Me pongo esa coraza de mujer confiada y con esa coraza salgo a hablar en inglés. Y después en algún momento esa coraza empieza a ser parte de mí, esa confianza se vuelve parte de mí. Y la fluidez pasa exactamente lo mismo, pero con la práctica. La única diferencia entre la confianza y la fluidez, perdón, es que la confianza primero la tenés que fingir, ¿ok? La fluidez la tenés que construir y la construís a partir de la práctica. Así que, my girl, a mí me llevó 10 años animarme a hablar en inglés. Yo espero que si estás viendo este video, tomes la decisión de que no te lleve más tiempo y que acciones en pos de ese inglés fluido que tanto buscas.